y alumnos, sean bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y será un placer acompañarlos en esta ocasión. Ya estamos en la recta final del ciclo escolar, por lo que estas sesiones las dedicaremos a recuperar conocimientos previos para estar bien preparados para lo que viene. El propósito de esta sesión es describir interacciones entre objetos, reconocer las fuerzas y sus características, así como los distintos tipos de fuerza que existen. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que debemos seguir las medidas de salud recomendadas por las autoridades sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos, mantener sana distancia y, si nos es posible, permanecer en casa. Todo esto nos ayudará a disminuir el número de contagios y así tener un regreso a clases seguro. No olviden tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que tomen nota de lo que a su consideración sean los aspectos más importantes. También anoten las dudas que surgen, para que más adelante las retomen y con ayuda de su libro de texto puedan despejarlas. Primero retomaremos lo que sabemos sobre las fuerzas. Para eso anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y respóndanlas. Las preguntas son: ¿por qué se mueven los objetos? ¿Qué es una fuerza? ¿Cómo se clasifican las fuerzas? ¿Cuáles son las características de las fuerzas? Reflexionen antes de contestar las preguntas y si desconocen la respuesta pueden escribirla más adelante. Si observamos a nuestro alrededor, encontraremos que la gran mayoría de los objetos o cuerpos están en movimiento. ¿Pero por qué se mueven? ¿Qué es lo que hace que las cosas cambien su posición? Para comprender mejor qué es lo que pasa cuando un objeto se mueve, veamos el siguiente material audiovisual. El movimiento de los objetos se describe por medio de magnitudes como el desplazamiento, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Sin embargo, la explicación de por qué ocurre o cambia el movimiento fue variando en la historia, junto con la forma de explicar los fenómenos del universo. Aristóteles, el filósofo griego, pensaba que el movimiento se debe a que cada cosa tiende por naturaleza a moverse hacia lo que él llamaba su posición natural. Para Aristóteles existían dos tipos de movimientos, el movimiento natural y el movimiento violento. El movimiento natural podía producirse hacia arriba o hacia abajo. De esta forma, los cuerpos pesados como una piedra tenderían naturalmente a ir hacia abajo y los cuerpos livianos como el humo hacia arriba. Por el contrario, el movimiento violento era un movimiento impuesto, originado por la acción de fuerzas que actuaban sobre un cuerpo jalando o empujando. En el caso del movimiento de una flecha, la fuerza inicial la produce el arquero y Aristóteles suponía que lo que mantiene la flecha en movimiento es el aire que la empuja constantemente desde atrás. En el siglo XVII, y contrario a las ideas de Aristóteles, Galileo separó el movimiento de los cuerpos de su misma composición. Afirmó que solo los cambios en el estado de movimiento de un cuerpo requieren de una causa y que el reposo no es en esencia distinto del movimiento rectilíneo uniforme. El trabajo de Galileo se orientó hacia el nuevo concepto de fuerza como aquello que causa el cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Cuando un objeto cambia su estado de movimiento o de reposo, es porque ha experimentado una fuerza. Empíricamente, una fuerza es una interacción entre dos o más objetos, que da como resultado un movimiento o alguna deformación. Para profundizar más en estas ideas, revisemos el siguiente material audiovisual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se mueven los objetos? ¿O cuáles son las fuerzas que interactúan para que un balón inicie su curso? ¿Qué pasa cuando se detiene? ¿O cómo cambia su dirección? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia. Para que un cuerpo cambie su estado de reposo, otro cuerpo debe aplicar una fuerza inicial sobre él. La fuerza es todo aquello capaz de modificar el movimiento o la forma de los objetos.
Una vez aplicada la fuerza inicial, que es la que produjo el movimiento del objeto, todo cuerpo conservará la trayectoria de su movimiento, a menos que otro cuerpo u otra fuerza lo hagan detenerse o cambiar de dirección. Sabemos que un cuerpo está en movimiento porque podemos ver su cambio de posición respecto a un punto de referencia que consideramos fijo. No siempre es fácil detectar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuando se mueve. El aire también es materia, y aunque no lo puedas ver, ejerce una fuerza cuando se mueve en forma de viento. Por ejemplo, las aves como el cormorán, ayudadas por el viento, baten sus alas para cambiar la velocidad y dirección del vuelo. Utilizan la fricción del aire para planear y girar su cuerpo para descender en picada. Ahora que sabes que para que ocurra el movimiento se necesita de la interacción entre dos o más cuerpos, puedes ver el movimiento en todas partes. Dos motociclistas son dos cuerpos que se mueven e incluso pueden cambiar de dirección. Como podrás darte cuenta, todo a tu alrededor es movimiento. Siempre que un objeto cambia de forma o posición, hay una fuerza ejercida por otro objeto que ocasionó dicho cambio. El mundo está hecho de materia y energía interactuando. El movimiento de un balón y el del planeta entero se rigen por las mismas leyes. Las fuerzas están presentes en todo el universo y son las causantes del movimiento. ¿Qué otros ejemplos puedes encontrar a tu alrededor? La interacción puede ocurrir de dos formas. La que quizás sea más fácil de identificar es cuando los objetos o cuerpos se tocan, pero también se puede dar el caso de que los objetos interactúen sin tocarse, es decir, a distancia. Entonces, podemos clasificar las fuerzas en dos tipos, fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Para comprender mejor la clasificación de las fuerzas, veamos el siguiente video. ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección? La fuerza que le imprimas y la dirección que le des. Puede ser por el impulso que tú le des y también por cómo vaya el viento. Por ejemplo, cuando juegas frontón y le pegas a una pelota, se va en una dirección y cuando choca con la pared cambia a otra. Cuando echas una piedra y choca con otra, se va a cambiar de dirección. Por ejemplo, cuando juegas fútbol, tiras un pelotazo, puede pegar en el poste de la portería y cambia su dirección. Cuando le pegas a una pelota y está el aire fuerte, hace que cambie el rumbo. Podemos definir fuerza como la acción que se ejerce sobre un cuerpo capaz de modificar su estado de reposo o de movimiento o bien de producir una deformación. Hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas a distancia y las fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia no necesitan contacto físico entre los cuerpos involucrados y pueden actuar tanto a través del espacio vacío y de medios materiales. La fuerza a distancia que tenemos más presente es, sin duda, la fuerza de gravedad. La caída de los cuerpos es parte de nuestra experiencia cotidiana. La fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre un cuerpo en la cercanía de la superficie terrestre se conoce como peso. Dicha fuerza apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Las fuerzas de contacto requieren que los cuerpos que interactúan se toquen, como una pelota de tenis al ser golpeada por la raqueta.
ambos cuerpos sufren una deformación a consecuencia de la fuerza de contacto. Como pudimos ver, las fuerzas de contacto requieren que los objetos que interactúan se toquen, como cuando pateamos un balón o empujamos una puerta. Por otro lado, en las fuerzas a distancia ocurre la interacción entre dos o más objetos, pero sin que estos se toquen. En el siguiente material audiovisual, Enrique y la maestra Eva nos mostrarán algunos ejemplos de fuerza a distancia. Maestra, ¿puede mostrarnos un ejemplo de fuerzas a distancia? Claro, Enrique. Vamos a hacer otro experimento. Vas a acercar unos clips al imán. ¿Qué es lo que sucede? Pues se atraen los clips. Ahora vas a despegarlos y agregarlos dentro del frasco. Perfecto. ¿Así o más? Todos, rápido. ¿Qué le parece así? Está bien. Ahora agrega aceite dentro del frasco. ¿Tiene que estar lleno? A la mitad, por lo menos. Nunca había hecho esto. Es padre, vas a ver. ¿Qué sucederá si acercas el imán? Yo creo que el aceite no va a dejar que el imán atraiga los clips. A ver, acércalo. ¡Oh, sí lo hizo! Insisto, no es magia, es física. Es verdad. ¿A qué se debe que los clips se acercaron al imán a pesar de que estaban dentro del aceite y el frasco? Como pudimos observar, no fue necesario que el imán tocara los clips para que se movieran. Esto se debe a que las fuerzas de atracción del imán no necesitan estar en contacto directo con los objetos para que sus fuerzas interactúen con ellos. A esta fuerza se le llama fuerza magnética. Ayúdame en este interesante experimento, por favor. Claro que sí, maestra. ¿De qué se trata? Abre la llave del agua con un chorrito moderado para no desperdiciarla. Toma el globo y acércalo para que veas lo que sucede. Perfecto. ¿Pudiste observar algo? ¿Puedes observar algo? No, maestra, no hay ningún cambio, no se ve nada. Bueno, ahora vas a friccionarlo vigorosamente en tu cabello y vas a repetirlo, vas a acercar el globo hacia el chorro del agua. Acércalo. Más, tenías el cambio. Más. ¡Genial! El agua se desvió de su caída normal. Esto sí es física. Es muy interesante ver cómo a pesar de que los objetos no se tocan, existe una interacción entre ellos provocada por una fuerza a distancia. Isaac Newton dedicó una parte de su vida al estudio del movimiento de los cuerpos y formuló 3 leyes que nos permiten estudiar y predecir el comportamiento de los cuerpos cuando experimentan una o varias fuerzas. Recordemos qué es lo que dicen las leyes de Newton. Para que un objeto se mueva desde el reposo, hay que aplicar una fuerza. A mayor masa, se requiere una fuerza mayor para moverlo. Por el contrario, para detener o frenar un móvil con una masa grande, se requiere una gran fuerza. Cuando actúan sobre un cuerpo 2 fuerzas de la misma magnitud y dirección, pero en sentidos opuestos, se anulan. Estos y otros ejemplos se pueden explicar a partir de la primera ley de Newton que enuncia:
todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Newton encontró que si una fuerza actúa sobre un cuerpo, ésta le producirá una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto es lo que conocemos como segunda ley de movimiento de Newton. Cuando nos recargamos en una pared, al mismo tiempo experimentamos una sensación de empuje de la pared. En general, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este último ejerce al mismo tiempo una fuerza sobre el primero de igual magnitud y en sentido contrario. Este hecho es expresado en forma resumida por la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Las fuerzas de acción y reacción, aunque tienen igual magnitud y sentidos opuestos, no se anulan, pues actúan sobre cuerpos distintos. Las tres leyes de Newton nos permiten analizar y predecir los movimientos de los cuerpos considerando las fuerzas que experimentan. Debemos recordar que la fuerza se representa por medio de un vector y por lo tanto sus características son que posee magnitud, dirección y sentido. Para analizar cómo es que interactúan una o más fuerzas sobre un cuerpo u objeto, se utiliza un diagrama de cuerpo libre. En el siguiente video conoceremos sus características y cómo se utiliza. Uf, no, está pesadísimo. Que necesito ayuda. A ver, una vez más. 1, 2, 3. No voy a poder. La situación en la que se encuentra Emanuel es la de una persona ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo. Para representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se utiliza un diagrama de cuerpo libre, el cual facilita identificar las fuerzas que intervienen sobre diferentes objetos. Las fuerzas se representan a través de flechas, a las cuales se les denomina vectores, y tienen magnitud, dirección y sentido. Cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, se identifican dos fuerzas. Un tipo de fuerza es el peso, el cual se identifica con una letra W minúscula y en cursiva, y se representa con un vector en posición vertical con dirección hacia abajo. Otro tipo de fuerza es la fuerza normal, misma que se representa con una letra N mayúscula, y que se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. La fuerza normal es de igual magnitud y dirección que el peso, pero en sentido contrario. Esta fuerza se relaciona con la tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción, ya que la superficie ejerce sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y de sentido contrario. Ahora bien, si un objeto está suspendido en lugar de estar apoyado en una superficie, entonces la fuerza que contrarresta al peso es la fuerza de tensión, pero en sentido contrario. La fuerza de tensión se representa con una letra T mayúscula. Veamos algunas situaciones en donde las fuerzas actúan sobre los diferentes cuerpos y la manera en que estas situaciones se representan en un diagrama de cuerpo libre. Observa la caja que está sobre la mesa. En esta situación hay dos fuerzas actuando sobre la caja y la mesa. Estas fuerzas son el peso y la fuerza normal. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, se utiliza un plano cartesiano, sobre el cual se trazan los vectores que indican la magnitud, el sentido y la dirección de las fuerzas. ¿Has roto una piñata? Observa la piñata que está colgada del techo, esperando el momento de la acción. Una de las fuerzas presentes es el peso de la piñata,
que actúa en forma vertical hacia abajo. La otra fuerza que actúa sobre la piñata es la que ejerce la cuerda que la sostiene y que es opuesta a su peso, es decir, la fuerza de tensión, la cual actúa hacia arriba. Este sería el diagrama de cuerpo libre que representa las fuerzas que actúan sobre la piñata. ¿Has visto una balanza de platillos? Es un instrumento que se utiliza para comparar la masa de dos objetos. La balanza está suspendida, pero al mismo tiempo, los platillos también están suspendidos de una barra transversal. Al esquematizar la balanza, es posible ver que existe una fuerza de tensión que sostiene a la balanza, la cual se identifica como fuerza de tensión, T3. Cada uno de los platillos tiene un objeto cuyo peso se denomina W1 y W2 respectivamente. Cada platillo está sostenido por una fuerza de tensión, que se identifica como T1 y T2. La suma de estas dos fuerzas da como resultado el valor de la fuerza de tensión de toda la balanza, es decir, T3. Ahora, al representar las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, es posible ver que el eje de las X del plano cartesiano es el punto donde convergen las fuerzas y también donde cambian de sentido. Como pudimos ver, el diagrama de cuerpo libre es muy útil para analizar las fuerzas que está experimentando un objeto y también nos deja ver que a veces estas fuerzas no producen movimiento, ya que se anulan entre sí. Hemos llegado al final de esta sesión. Espero que lo que analizamos les haya resultado de ayuda para reafirmar estos temas. Recuerden retomar las preguntas que hicimos al inicio de la sesión y revisen sus respuestas. De ser necesario, corríjanlas o compleméntenlas. Las preguntas fueron: ¿por qué se mueven los objetos? ¿Qué es una fuerza? ¿Cómo se clasifican las fuerzas? ¿Cuáles son las características de las fuerzas? No olviden que pueden recurrir a su libro de texto o a otras fuentes de información confiables si es que desean profundizar más en el tema o resolver sus dudas. Alumnas y alumnos, sigan atentos a los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.